¿Se puede ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces arrancamos. A ver, creo que hay alguien más que quiere acceder, así que le damos el OK. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya saben que representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. Y esto corresponde a la cátedra de álgebra para ingeniería industrial, ingeniería en informática. Vamos a desarrollar los siguientes temas: ecuación vectorial del plano, ecuación normal del plano, ángulo entre dos planos. Bueno, en la clase anterior nosotros vimos lo que correspondía a la ecuación vectorial de la recta en el espacio, incluso hasta la recta en el plano. Hoy vamos a ver dos tipos de ecuaciones que corresponden más que nada al plano y casos especiales con respecto al plano. ¿Y qué es lo que sucede cuando queremos calcular el ángulo que se forma a través de los planos? Pero para eso, nosotros cuando habíamos definido una recta tanto en el plano como en el espacio, necesitábamos de dos elementos prácticos dentro de la recta, tanto en el plano como en el espacio, que era un punto de paso y el vector dirección. Recuerden que el vector dirección es lo que me daba la inclinación de la recta y el punto de paso es solamente un punto por donde la recta, la gráfica de la recta pasaba. Bueno, vamos a ver que el plano tiene también dos elementos y que en qué difiere con la ecuación vectorial de la recta y la ecuación general de la recta. Bueno, vamos a definir lo que es un plano o cómo queda determinado un plano. Un plano queda determinado justamente por un punto de paso y ahora hablamos de un vector normal. Yo voy a marcar acá cuál es el vector normal y cuál es el punto de paso. El vector normal estaría dado justamente por ese vector que se llama vector normal porque es un vector ortogonal a cualquier vector que esté contenido dentro del plano. Allí tenemos un plano, una especie de un gráfico como si fuera un paralelogramo propiamente dicho, pero simplemente es un plano. El vector normal es un vector totalmente ortogonal a cualquier vector que esté contenido dentro de ese plano. Y un punto de paso es un punto cualquiera del plano. Entonces, lo único que me sirve o que me hace falta, mejor dicho, para definir un plano es simplemente un punto de paso y un vector normal a ese plano. A partir de esos dos elementos vamos a definir una ecuación que se llama ecuación vectorial del plano. ¿Qué le vamos a poner? Ecuación vectorial del plano. La ecuación vectorial del plano, bueno, sean P sub 0 un punto de paso, es decir, que tenga coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y sea N un vector normal que tenga coordenadas A, B, C, el punto de paso y el vector normal correspondiente, y sea además un punto genérico que tenga coordenadas X y Z, es decir, un punto cualquiera de ese plano, se puede cumplir lo siguiente: que el producto escalar entre el vector normal y el vector P sub 0P, hay que tener en cuenta que ese vector P sub 0P es simplemente un vector que está contenido dentro del plano. Fíjense que acá tenemos un punto de paso, P sub 0, un punto genérico. Si hacemos P sub 0P, lo que estamos obteniendo es un vector en la dirección de P, ¿sí? Y que está contenido dentro de ese plano. Les dije al principio de que el vector normal y el vector P sub 0 son vectores ortogonales. De igual forma yo se los voy a colocar acá.
voy a escribir. Así cuando ustedes vayan a mirar las diapositivas, recuerden de que el vector normal es ortogonal con pp sub 0. P sub 0, P. Aquí tenemos. Cumple entonces justamente que el vector normal es ortogonal a P sub 0 P. Acá la flechita es como si fuera que está solamente afectando a P sub 0, pero en realidad está afectando a todo P sub 0 P. Y bueno, como son ortogonales, sabemos que el producto escalar entre dos vectores que son ortogonales, la condición de ortogonalidad es que su producto escalar sea igual a cero. Entonces, allí colocamos el vector normal, producto escalar, P sub 0P es igual a cero. Esa se llama ecuación normal, ecuación vectorial del plano. Yo les voy a señalar acá en la flecha. Se llama ecuación vectorial del plano, que pasa justamente por un punto de paso P sub 0 y es perpendicular al vector normal, en este caso el vector n. Luego aparece otro tipo de ecuación general que se llama la ecuación general del plano. Y esta se deduce a través de la ecuación vectorial del plano. Yo se las voy a copiar acá, la ecuación vectorial del plano, para que la tengan en cuenta y quede un poquito más claro esto de la deducción de la ecuación general del plano. Ya abro un poquito de espacio y les agrego la ecuación vectorial del plano. Estaría dada entonces justamente por el producto escalar entre el vector normal n el vector 0 igual a 0. Y a partir de ahí tenemos la ecuación vectorial del plano, que es n p sub 0 p. Recordemos que n tenía componentes a, b, c. P sub 0 tenía componentes x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y el punto P tiene componentes x y z, que es un punto genérico, P sub 0 un punto de paso. A través de la ecuación vectorial del plano, que lo voy a escribir acá, vectorial del plano, vamos a deducir la ecuación general del plano. Entonces, allí le puse la ecuación vectorial del plano, que es la ecuación que hemos sacado en la diapositiva anterior. N lo reemplazamos por las componentes A, B, C. Se la voy a hacer la deducción completa así. Voy a abrir espacio.
Esto quedaría entonces de la siguiente forma. Si reemplazo a n, de acuerdo a la ecuación vectorial del plano, reemplazo a n por los vectores reemplazo a n por los vectores por las componentes ABC, producto escalar. Voy a abrir un corchete para no perder. Y acá tendría el punto P menos P sub 0. Lo voy a hacer paso por paso, así queda un poquito más claro esto de la dirección. Coloco allí. Fíjense que ahí, una vez que hemos reemplazado a n por las componentes A, B, C, P sub 0P es P menos P sub 0. Y luego voy a reemplazar a P y P sub 0 por sus respectivas componentes X sub 0 y sub 0. Y esto me va a quedar de la siguiente forma. Voy a reemplazar a P entonces por las componentes genéricas que eran X, y Z. Y P sub 0 vamos a reemplazarla justamente por las componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y sub 0, Z sub 0. Es decir, que me va a quedar una cosa así. Bien. Entonces, si reemplazamos a P por las componentes X y Z y P sub 0 por X sub 0 y sub C0, te lo voy a señalar con flechas, así ustedes lo insertar. ¿Sí? Reemplazamos a P por las componentes X y Z, a P sub 0 por las componentes X sub 0 y sub 0 que dijimos al principio, obtenemos esta expresión. Y esta expresión está dada a través de que dentro de esos corchetes tenemos que hacer la diferencia. Y las diferencias son de las componentes correspondientes o componentes homólogas. Entonces hacemos X menos X sub 0 y es lo que tengo acá en esta componente. En esta componente justamente X menos X sub 0. Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Y fíjense que todo esto está multiplicado por el vector ABC, que el vector ABC no es otra cosa que el vector normal. Como hacemos producto escalar, significa que vamos a multiplicar cada una de las componentes correspondientes y esto va a quedar en términos de la suma. Entonces, si hago A por X menos X sub 0, haciendo distributiva me va a quedar AX menos AX sub 0. B por I menos I sub 0 me va a quedar BI menos BI sub 0 haciendo distributiva. Y C por Z menos Z sub 0 me va a quedar CZ menos CZ sub 0. Todo esto igualado a 0. Hay algo que hay que tener en cuenta. Tengo que identificar qué es variable y qué es constante. Bueno, como dijimos que X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son valores particulares para un punto de espacio. Y luego, ABC son las componentes del vector normal. Lo único genérico que tenemos acá es el punto X y Z, ¿sí? Que es un punto genérico. Por lo tanto, todo lo que esté ligado, por ejemplo, como AX sub 0, A es constante, X sub 0 es constante, lo voy a colocar acá hacia la derecha. Luego tengo más BI, en donde I es genérico. Menos BI sub 0, B es constante, I sub 0 es particular, entonces lo voy colocando hacia la derecha. CZ, Z es genérico. Y luego tengo menos CZ sub 0, que eso es particular. Por lo tanto, todo lo que corresponde a AX sub 0, a menos BI sub 0 y a menos Z sub 0
corresponde a un número. Como son números reales, simplemente eso le voy a llamar D, que es otro número. Reemplazando a todo eso por D, me va a quedar lo que conocemos como ecuación general. Fíjense que me queda AX más BY más CZ más D, en donde las componentes del vector normal son simplemente los coeficientes de X, de, de Y y de Z. O sea que acá podemos decir entonces que cuando tenemos una ecuación del plano, lo único que podemos identificar dentro de la ecuación del plano son las componentes del vector normal, sin necesidad de poder trabajar esta ecuación normal. Simplemente observando la ecuación normal del plano, van a ver que los coeficientes de X, de Y y de Z son las componentes correspondientes del vector normal del plano, así como se las puse hacia la derecha. N estaría formado por las componentes A, B y C, que son los coeficientes de X, de Y y de Z respectivamente. Ahora podríamos preguntarnos qué representa D. D en realidad lo que representa es el punto de corte del plano con respecto al eje Z. Así que es lo que nosotros conocemos como términos independientes. Por eso les decía de que esta ecuación que tenemos acá al final se llama ecuación cartesiana de un plano donde se observa justamente que los coeficientes de X y de Z son las componentes del vector normal del plano y D es el punto de corte de ese plano con el eje Z. Esa sería la deducción de la ecuación general del plano. Hasta acá dimos la ecuación vectorial del plano y la ecuación general del plano. Vamos a ver algunos casos, algunos planos especiales. Por ejemplo, los planos coordenados. Dentro del trabajo práctico aparecen consignas en donde habla de los planos coordenados. Bueno, ¿qué son los planos coordenados? Son justamente los planos que forman cada uno de ese sistema de ejes cartesianos. Tengamos en cuenta que hablamos de un sistema de ejes cartesianos tridimensional, donde tenemos un eje Z, un eje X y un eje Y. Cada plano o cada eje determina un plano. El plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Por ejemplo, ¿cuál es el plano XY? El plano XY es simplemente cuando Z es igual a 0. La ecuación del plano XY es Z igual a 0. Y eso significa de que el vector normal del plano XY es el vector 001. 001 porque está justamente en la dirección del eje Z. El eje Z es el vector normal de quién? Del plano XY. Ahora, la ecuación del plano XZ tiene un vector normal. Tiene el vector normal 0, 1, 0. Y su ecuación es cuando Y es igual a 0. O, por ejemplo, el plano θI, su ecuación es X igual a 0. Por lo tanto, allí tenemos las ecuaciones de los tres planos coordenados. Z igual a 0, que es el plano XY, Y igual a 0, que es el plano XZ, y X igual a 0, que es el plano YZ. Eso sería la primera parte de los planos especiales, los planos coordenados. Vamos a ver planos coordenados a planos paralelos a los planos coordenados. Bueno, los planos paralelos a los planos coordenados es simplemente la misma ecuación, solamente que ahora tenemos z igual a z sub 0. ¿Por qué? Porque el plano coordenado pasa por un punto, perdón, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, que son sus componentes. Quiere decir que tenemos la ecuación del plano XY paralelo a un plano coordenado, que en este caso sería de componentes z igual a z sub 0. De la misma forma podemos considerar el plano XZ, el cual tendría ecuaciones y igual a y sub 0, siempre y cuando el plano pase por el punto P sub 0, que tiene componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. De la misma forma, la ecuación del plano es paralela al plano YZ, que pasa por el punto P sub 0 de componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Su ecuación no es otra cosa que X igual a X sub 0. Y luego tenemos los planos especiales.
Los planos especiales son planos que en realidad pasan por un punto P sub 0 de componentes X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, solamente de que esos planos tienen, por ejemplo, son paralelos al eje X. La ecuación de un plano que es paralelo al eje X va a ser justamente la ecuación en el cual, yo voy a marcar acá, en el cual está faltando su variable. Por ejemplo, observamos que este plano que estoy marcando acá tiene la ecuación BI más CZ igual a la constante. Fíjense que me está faltando el coeficiente de X o la variable X. Allí no está. Eso significa que cuando sucede ese tipo de cuestiones, que el plano es paralelo al eje X. Ahora bien, ¿qué pasa si me falta la variable Y? Si me falta la variable Y, significa entonces de que el plano es paralelo al eje Y, como en el que estamos marcando. ¿Y qué sucede si me falta la variable Z? Si me falta variable Z, significa de que el plano es paralelo al eje Z. ¿Sí? Siempre y cuando sean igual a una constante. La constante puede ser 0 o cualquier otro valor. Entonces allí tenemos las tres ecuaciones del plano paralelo al eje X, paralelo al eje Y y paralelo al eje Z. Veamos qué sucede con la gráfica de los planos. Allí tenemos la ecuación general del plano, está colocada en una especie de ecuación segmentaria o también se conoce como ecuación canónica. Canónica porque en realidad los denominadores determinan la intersección de, del plano con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Por ejemplo, tenemos la ecuación del plano que tiene ecuación x sobre 2 más y sobre 3 más z sobre 4 igual a 1. Eso se conoce como ecuación canónica del plano o también ecuación segmentaria del plano. Lo que ayuda a esta ecuación es que siempre tiene que estar igualada a 1 y que los denominadores representan justamente los puntos en donde el plano intersecta sus ejes coordenados, siempre y cuando los numeradores sean igual a 1. Fíjense que acá tengo una x sobre 2, una y sobre 3 y una z sobre 4. Entonces se cumple esa condición que acabamos de decir. ¿Cuál sería su gráfica? Bueno, fíjense que tenemos x sobre 2. Entonces vamos sobre el eje x y marcamos el punto 2 como lo tenemos acá. Luego en y tenemos y sobre 3. Vamos sobre el eje y y marcamos el punto y igual a 3 como lo tenemos en este caso. Y luego tenemos z sobre 4. Significa que intersecta al eje z en 4. Entonces vamos sobre el eje z y marcamos el punto 4. Así determinamos 3 puntos. Y a partir de esos 3 puntos, lo que hacemos es unir esos 3 puntos y determinamos como una especie de triángulo. Pero esa es la forma en la que el plano se apoya sobre el sistema de ejes tridimensional, en este caso X y Z. Y allí tenemos en realidad los puntos de intersección con los ejes coordenados y ese triángulo que queda determinado allí determinan y forman una porción del plano. Por lo tanto, allí tenemos la descripción de la porción de un plano en el cual está apoyado en los ejes coordenados X y Z para la ecuación del primero. Veamos con respecto al segundo. Con respecto al segundo, tenemos menos X sobre 2, Y sobre 3 y menos Z sobre 4 igual a 1. Bueno, fíjense que ahora tengo la misma ecuación canónica, pero es menos X sobre 2. Entonces, ese menos X sobre 2 significa de que a X intersecta, el plano intersecta a X justamente en 2. Y que
Ese I sobre 3 significa que intersecta al eje Y en el punto 2. Y menos Z sobre 4 significa que intersecta al eje Z, pero en Z igual a menos 4. Por lo tanto, determina un triángulo, no en el primer octante, como habíamos marcado en la diapositiva anterior. Fíjense que acá lo teníamos marcado en el primer octante. Ahora, acá es otro gráfico, es otro triángulo colocado desde otra perspectiva y que no es otra cosa que la porción del plano en el cual tiene su intersección con los ejes coordenados. Ese es este triangulito pequeño que tenemos allí. Y eso sucede justamente porque las variables, en este caso x es negativa y la de z también es negativa. Solamente tenemos y positiva. Veamos el tercer caso. En el tercer caso tenemos la ecuación 2x más 3y menos 1 medio de z igual a 6. Allí vamos a tener que trabajarlo un poquito. Yo voy a aprovechar y la voy a trabajar acá. Entonces, a esa ecuación x más 3y menos 1 medio de z, vamos a dividir cada uno por 6. Es que me va a quedar una cosa así. Me va a quedar 2x sobre 6 más 3y sobre 6 menos una z sobre 6, que eso me va a quedar directamente dividido en 2, eso me va a quedar de 12, igual a 6 sobre 6. Y me va a quedar así. Trabajando en esta ecuación me va a quedar de esta forma. Luego, si simplificamos, saco la mitad de 2 y la mitad de 6, la tercera parte de 3 y la de 6. Bueno, esto me va a quedar menos 1 sobre 12 y simplificamos los z, me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar simplemente, me va a quedar acá abajo, es, me va a quedar 1 medio, simplemente, acá había que trabajarlo un poquito a esta ecuación. Y allí tenemos. Fíjense, yo lo voy a unir con flecha para que ustedes encuentren el orden de esta ecuación. Lo único que hice es dividirla por 6. Cuando la dividimos por 6, la idea es que este valor sea igual a 1. Entonces, cuando dividimos por 6, acá podemos simplificar. Puedo sacar la mitad de 2, la mitad de 6, la tercera parte de 3, la de 6, y la esta parte de 6 y 6, con el cual llegamos a esta ecuación, que es la ecuación canónica del plano. ¿Sí? Y a partir de esta ecuación canónica o segmentaria ya puedo graficar. Fíjense que x tiene coeficiente 1 y de abajo tiene denominador 3. Y tiene coeficiente 1 y abajo denominador 2. Z tiene coeficiente menos 1 y denominador 12. Y está igualado a 1. Significa que a x intersecta en 3. Entonces, marcamos en x, en el eje x, corta en 3. Al eje y lo corta en 2. Entonces, lo corta el eje y en 2, y a z lo corta en menos 12. Con esto podemos formar ese triángulo, y ese triángulo representa la porción del plano que intersecta a los ejes coordenados. Es decir, en esta ecuación había que trabajarlo un poquito más en la tercera para poder llevarla a la forma segmentaria o ecuación canónica. Yo se lo voy a poner por acá, ecuación canónica.
canónica del plano. Esa es en realidad la ventaja que tiene la ecuación canónica del plano, que me permite sacar las intersecciones que tiene con los ejes coordenados y así poder graficarlo. Esta es la ecuación canónica del plano. Perfecto. Bien. Otro de los temas, y ya de la última parte, que corresponde al ángulo entre dos planos. ¿Qué sucede cuando tenemos dos planos que se intersectan? ¿Qué sucede con ese ángulo? Bueno, resulta que como hemos definido a los planos a través de sus vectores normales y sus puntos de paso, se define entonces que el ángulo entre dos planos está dado como el ángulo determinado por sus vectores normales. Entonces, por la fórmula conocida, nosotros sabemos que ya en la parte de álgebra vimos que el ángulo determinado por dos vectores se lo podía calcular fácilmente como el producto escalar entre esos dos vectores sobre la norma de cada uno de esos vectores. Y así sacando el arco coseno de ese valor, determinamos el ángulo. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo. Primero tengo que sacar el vector normal de un plano, el vector normal de otro, y esos vectores normales seguramente son oblicuos. Lo único que tendría que hacer es calcular el ángulo entre esos dos vectores y así voy a poder determinar el ángulo entre esos dos planos. Fíjense que este ángulo alfa es exactamente el mismo ángulo, ese ángulo alfa está determinado por los vectores normales n1 y n2 que son de los planos que se intersectan acá. Entonces ese ángulo va a representar el ángulo entre los dos planos. Yo les puse acá un ejemplo para que puedan calcular el ángulo entre dos planos. Por ejemplo, dice el ángulo entre dos planos, allí está dado el primer plano y el segundo plano, son las dos ecuaciones generales de los planos, es de 78,9 grados. Vamos a ver si es así. Vamos a hacer una especie de cálculo auxiliar. Para eso voy a tener que determinar quién es un N1 y quién es N2. Yo voy a colocar acá, voy a extraer sus vectores normales. El vector normal N1, que vamos a llamar, es decir, del primer plano, va a estar dado por los coeficientes del primer plano. Fíjense que los coeficientes del primer plano están dados por menos 1, 2 y menos 1, que son los coeficientes de X, de Y y de Z. Menos 1, 2, menos 1. Y N2, el segundo vector normal, va a estar dado por los coeficientes del otro plano. Coeficientes de X y Z correspondientemente. En este caso sería 3, 4 y menos 5. 3, 4 y menos 5. Así hemos determinado los vectores normales del plano. Bien, ya teniendo los vectores normales, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula del ángulo entre dos planos, que era el producto escalar entre N1 y N2, que está dado acá. Fíjense que está colocado el producto escalar sobre la norma de N1 por la norma de N2. Entonces, si hacemos el producto escalar arriba, y fíjense que está en términos del valor absoluto. O sea que cuando haga el producto escalar, me va a quedar menos 3 más 8 más 5, que eso es igual a 10. El valor absoluto de 10 es igual a 10. Calcula la norma de N1 y de N2, que era cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Sacamos las raíces. Fíjese que puse raíz de 50, raíz de 6 por raíz de 50. No puse los decimales. Eso les voy a recomendar. No coloquen los decimales. Déjenlo expresado como raíces, para que al final, cuando ustedes tabulen en la calculadora, puedan poner arco coseno. Esto no es coseno a la menos 1, sino que es arco coseno, y le dé lo más exacto posible con respecto al ángulo. Arco coseno, y ahí tendrían que poner la calculadora. 10 dividido en raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 50. Automáticamente la máquina le va a dar 78,9, puede dar en decimales, apretan la tecla del grado sexagesimal y le va a dar en grado sexagesimal. Y este corresponde al ángulo comprendido entre esos dos planos. Es decir,
calcular el ángulo entre dos planos es muy sencillo, es como calcular el ángulo entre dos vectores. Lo único que tengo que identificar son los dos vectores normales de cada uno de los planos y calcular el ángulo entre esos dos vectores normales. Y con eso puedo concluir cuál es el ángulo entre los dos planos. Bueno, por eso ya puedo dejar de grabar. ¿Alguna pregunta?